tal, lectores y lectoras? Bienvenidos a una nueva lectura más que aquí en Que Evítale. Esta vez estamos a momento de terminar el libro de 9 noches con Violeta del Río. Veamos cómo fue la historia pasada. Fue emocionante. Que este joven universitario se la pasaba todo el tiempo en fiestas. Y así somos los... Bueno, yo pronto seré universitario, tarde o temprano. Pero eso es pasar mi examen, por eso. Lo voy a sentir. Y pues se da cuenta de que le estaba distrayendo mucho por sus estudios, estaba bastante. Y están con lo que es Violeta del Río, que está por la rampa, si no me equivoco. Se llama la calle, no me acuerdo el lugar. Pero si no lo has visto, te dejo en las tarjetitas para que lo veas. Así que sin más que decir, acompáñenme a escuchar esta hermosa historia. Con una decisión que desconocía y unas ansias que me superaban, me acerqué a la barra y casi rozando el brazo de Violeta, pedí una carta blanca a la roca, encendí mi cigarrillo y volteé la cara para observar la de aquella mujer capaz de seducirme con su voz y sus boleros. Al fin apareciste, me dijo ella con el mismo tono susurrante y grave con que cantaba y recolocó el pelo que insistía en caer sobre su cara. Pensé que te habías ido. Todos los días se va tanta gente. No, es que traté de decir algo, pero comprendí que no me era posible y bebí un trago devastador de mi añejo. ¿Tú te habías fijado en mí? Violeta no respondió. Nunca respondió a ninguna pregunta. Envueltos en la nube de humo que formábamos con nuestros cigarros, ella miró su trago, con el hielo casi deshecho, y se lo bebió hasta el final. ¿Vamos?, me preguntó, o mejor, me ordenó, y como si ya esperara aquel reclamo, coloqué un billete bajo mi trago y le ayudé a bajar de su asiento. La primera mujer con la que tuve relaciones sexuales era ex prostituta, oficialmente reciclada por la revolución, que se hacía llamar María la Luchadora, y que por 2 pesos se encargaba de desvirgar a los muchachos del barrio con la precisión de un cirujano. Luego vino Irina, la rusa que nos enseñó a templar, que en realidad era ucraniana y padecía algo así como fuego uterino, pues apenas su marido salía de maniobras. Era un negocio gigantesco, oficial del ejército, graduado en los primeros cursos de artillería a que asistieron los cubanos en la Unión Soviética. Y aquí vamos a ver a Violeta del Río posando para nosotros. Abría la ventana y se paseaba desnuda por la casa y daba rienda suelta a su lujuria, brindando gratuita y socialistamente su arte amatorio a los enfebrecidos adolescentes de la cuadra. Después de la muerte de Irina, a manos de su engaño artillero, tuve varias novias, pero solo una de ellas, la gordita y gentil Isabel María. Me recuerda mucho a una, Me habían permitido pasar a mayores, sin embargo, ninguna de aquellas mujeres con las que sentí deseos, pasión incluso, provocaron en mí la sensación de desvalimiento en que me lanzó el embrujo seductor de Violeta del Río. Aguas con eso, Lo que aquella noche y las 8 noches siguientes disfruté gracias a Violeta del Río es otra historia. La posada donde nos refugiábamos, muy cerca de la universidad, debía de ser sórdida como todas las posadas de la Habana, pero enloquecido de deseos como yo me hallaba, apenas reparé en nada que no fuera el festín de sexo que me sirvió aquella mujer que, en la práctica del amor, gozaba de la misma destreza maravillosa que desplegaba cuando contaba boleros. Ya he dicho que su cuerpo no era especialmente voluptuoso, más bien era delgada. Tenía los senos pequeños y sus nalgas apretadas y duras estaban lejos de los volúmenes habituales en las cubanas, pero la habilidad, a veces como desplizante, con que utilizaba sus armas y la capacidad seductora que empleaba en su faena resultaron devastadoras. Y si hasta entonces estuve enamorado de una posibilidad de mujer que me abrazaba con su voz, en ese momento había enloquecido por un ser definitivamente real que se negaba a cantar boleros fuera del escenario, que se resistía a contarme nada de su vida, que me impedía acompañarla al salir de la posada, pero que en las 2 horas que me regalaba era capaz de hipnotizarme con su maestría amatoria, aprendida y perfeccionada sobre Dios en cuantas ramas de la ciudad,
Para Violeta del Río, todo era posible ilícito en la intimidad del amor. Su cuerpo completo podría intervenir en el acto y sabía alarmar cada prolongación, cada cavidad, cada pliegue del mío. Curiosamente siempre trabajaba en silencio y como un director de orquesta ordenaba con las manos, indicaba con los ojos, advertía de sus intenciones con los labios. Una sabiduría profunda, quizás la misma que la hacía crecer sobre el escenario y fascinar primero y seducir después, era la que la convocaba para el interminable despliegue de recursorios eróticos que, por 9 noches inolvidables, puso a mi disposición. Si hubiéramos tenido más de 9 noches, ¿qué habría sucedido? Todavía hoy no lo puedo imaginar siquiera, porque de encuentro Violeta fue ascendiendo por aquella espiral erótica e introduciendo variaciones languidas o violentas, cálidas o arrebatadoras de nuestros juegos de amor, con una desbordada intensidad de creación que jamás ha vuelto a encontrar a otra mujer. Cada noche hacía como si fuera la primera y desvestida a medias o completamente vestida, se ponía a trabajar con su empecinada necesidad de seducir a alguien que, más que seducido, ya estaba enloquecido de amor y de deseos, convertido en una masa sin cerebro, apenas dotado para sentir el placer que ella se imponía propiciar si hubiéramos tenido más de 9 noches. Tampoco puedo olvidar que mi 10ª noche con Violeta del Río debió haber sido la del 2 de octubre de 1968. Por aquellos días había sido decretada una asoladora ofensiva revolucionaria, empeñada en poner en manos del Estado toda la economía y la ideología de la isla, mientras se habían comenzado a preparar una gigantesca zafra azucarera, que en 1970 produciría 10 millones de toneladas de azúcar, con los cuales de una sola vez el país podría hasta salir del subdesarrollo. Está fuerte la situación, pero centrado de mi vorágine de amor y sexo vivía y yo de espaldas a la magnitud de las tormentas que se habían desatado, pues cada una de mis neuronas vivía en función de Violeta del Río. Y pues sí, la revolución no acepta lo que está haciendo, no lo acepta. Como en las noches anteriores, exactamente cuando daban las 10, abandoné mi cuerpo todo de la beca universitaria y salí en busca de la rampa, sus luces, sus expectativas y sus promesas ahora cumplidas hasta niveles jamás imaginados por mí. Faltaban unos minutos para las 11 cuando atravesé la avenida y de golpe caí en el abismo. Los neones de la gruta estaban a oscuras y por un instante pensé si no sería lunes, aunque estaba seguro de que era el jueves 2 de octubre. Las luces de la calle iluminaban la escalera que bajaba hacia el club y desde la acera, ya en el borde de la angustia, pude ver sus puertas cerradas y leer el cuartel grosero que advertía: clausurado indefinitivamente. Sufriendo una ansiedad que amenazaba con ahogarme, traté de imaginar qué había sucedido cuando descubrí en el suelo, en un rincón del pequeño vestíbulo del club, el mural encristalado en el que había visto por primera vez a Violeta del Río. Lentamente bajé los escalones y volteé la pancarta y encontré que el cristal se había deshecho, pero que pegaba al cartón. Allí seguía la imagen de la dama triste del bolero. Volviendo otra vez al pasado. Y el anuncio de unas actitudes que ya nunca se repetirían. Con todo el cuidado que era capaz de pedirle a mis manos temblorosas, desprendí la foto y huí a la gruta como si hubiera robado un banco. En aquel tesoro en mi bolsillo recorrí los otros clubes cercanos y descubrí que todos habían sido clausurados también indefinitivamente. En mi desesperación le pregunté a varias personas si sabían qué ocurría y a retazos pude armar la respuesta. Como todo el país debía ponerse en función de la gran zafra azucarera, los clubes y cabarets de la Habana habían sido decretados antros de decadencia burguesas y nocturnidad perniciosa, pues podía entorpecer la entrega de los hombres al magno evento económico, y de evento se había decidido cerrarlos hasta que se les encontrara un mejor destino, tal vez comedores obreros o salas de reuniones, quizás democráticos, restaurantes para trabajadores destacados en la emulación laboral y en las faenas agrícolas. Esta noche no dormí y al día siguiente comencé a buscar a Violeta del Río. En mi contra lo tenía todo, incluso no saber su verdadero nombre, pues sospechaba que Violeta del Río debía de ser un apodo artístico, pero a mi favor tenía la pista de haberla visto tomar una ruta 68, una de las madrugadas
en que hicimos el amor. Y otra vez mi plan fue sencillo. Desde el vedado emprendí la búsqueda siguiendo el recorrido del ómnibus que tenía su terminal en el lejano barrio de Mantilla, mostrando la foto y preguntando a los vecinos, bodegueros, panaderos, a cada uno de los choferes de la 68. Fui barriendo la ciudad del norte a sur, bajo el sol despiadado, con sed, hambre y desesperación, pero sin obtener una evidencia concreta sobre el destino que aquella mujer, sin la cual sentía que ya no podría vivir. 18 días de investigación y la muerte de mis zapatos me llevó por llegar hasta la terminal de la ruta 68. Mis esperanzas de encontrarla eran cada vez menores, pero una luz de aliento se encendió cuando en la propia terminal pude dar con el chofer que habitualmente cubría el turno de la madrugada de la 68. El chofer, un mulato de unos 50 años, desaparecido hasta entonces por estar cumpliendo un castigo en el patio de los ómnibus, reconoció de inmediato la foto y me explicó que Violeta viajaba con él hasta la calzada de Dolores. ¡Ay, qué dolor! Donde hacía transferencia con la ruta 54 hacia el barrio de Lawton. Pero el hombre tenía otra noticia para mí. Todos los activistas de clubes y cabarets habían sido enviados a sembrar café en el llamado Cordón de la Habana. Y varios días atrás, mientras probaba un ómnibus recién reparado, los había visto en el cercano pueblito de El Calvario. Sin esperar a alguno de los transportes que unían Mantilla con aquel lugar llamado precisamente El Calvario, salí en busca de Violeta del Río, aquella zona de la Habana que visitaba por primera vez. Me pareció entonces brillante y hermosa, pues en medio de mi desaparición había encontrado un camino hacia la mujer que tanto necesitaba, por la que me sentía seducido. Y ahora abandonado antes de llegar a El Calvario, pregunté a unos muchachos y me indicaron un descampado al final del cual estaba trabajando, los artistas, como los llamaban en la zona. Atravesé aquel llamado llano agreste en el que ahora portaban unas pequeñas matas de café y debajo de un árbol disfrutando de la brisa. Descubrí a aquel viejo cantante, bien conocido en el país por sus frecuentes apariciones en la televisión, donde solían calificarlo como la voz de oro del bolero. No tengo que decir cómo palpitó mi corazón, seguro de haber hallado el camino hacia Violeta del Río, y luego de darle las buenas tardes, le pregunté al cantante si le había visto. Sí, vino hace 2 días, la semana pasada, me dijo, pero si quieres verla vas a tener que ir hasta Miami. Me dijeron que el lunes se fue en una lancha. No me queda más remedio que adquirir que esta es una historia llena de caprichos del destino y de premoniciones del futuro. Han pasado 30 años desde mi último encuentro con Violeta del Río, y cómo me vaticinó la voz de oro del bolero, que moriría poco después sin pasar otra vez las pistas de los cabarets que lo hicieron famoso. En paz descanse. Tuve que ir hasta Miami para volver a encontrar a Violeta del Río. Y mire, la volvió a encontrar. Está interesante la historia. Está muy interesante que falta poco. Fue en mayo de 1998 cuando viajé por primera vez a los Estados Unidos, invitado a participar en un encuentro académico. Antes de regresar a La Habana logré pasar varios días en Miami, donde ahora viven muchos de mis viejos amigos, mi única hermana, casi todos mis primos y los que todavía respiran de mis tíos. Aquellos fueron días abarrotados de emociones, de felices reencuentros, de infinitos desencuentros con amigos que creía perdidos o muertos, de remembranzas de tiempos compartidos, de rescate de recuerdos y complicaciones con personas que mucho había querido y que no veía hacia 10, 20, 30 años, con la necesaria recuperación de una parte de mi vida y de mi pasado, que decisiones políticas me habían cercenado. La noche de la despedida de mi hermana decretó que era su noche conmigo y, luego de comer los platos cubanos que preparan en el restaurante La Carreta, ella y mi cuñado me propusieron llevarme a un club de Miami Beach que, según decían, era tranquilo y tenía muy buen ambiente, pues solo se escuchaban boleros. Eran las 11 de la noche del 16 de mayo cuando llegamos a La Cueva, uno de los muchos locales de moda de Ocean Drive. Apenas encontramos en el club, algo en el aire, en la luz, en el olor me comunicó sensaciones que también creía desterradas, y sin premeditación pedí un ron Collins al mesero. Mi hermana y mi cuñado, que hablaban sin cesar de lo bien que se pasaba allí, temerosos tal vez de que el sitio me resultara aburrido, hicieron silencio cuando se apagaron las luces.
Entonces de la oscuridad y del rincón más lacerante del pasado nació una voz tenue y caliente que comenzó a cantar para mí. Después que uno viene 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta, todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir un mundo feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho de infelicidad. Una de las más brutales imposiciones que me he hecho en la vida fue la de olvidar a Violeta del Río. Aquella tarde de 1978, bajo el árbol de El Calvario, cuando oí que ella se había ido de Cuba y comprendí el abismo en que yo había caído, decidí que debía sacarla de mi mente, o de lo contrario enloquecía. Por eso, sin querer saber más nada sobre ella y sus misterios, ni su verdadero nombre, ni si dejaba familia, ni de dónde había salido para meterse en mi vida, atravesé otra vez el descampado donde morían, bajo el sol impecable, las posturas de un café que nunca nadie tomaría, y comencé a llorar mientras trataba de alejarme de la agobiante necesidad que me había creado aquella mujer. En verdad no fue fácil durante años. Me llegué a escuchar boleros y por año me fue imposible amar a otra mujer. Ninguna me permitía alcanzar las escalas de placer que había disfrutado con ella. El sexo me parecía repetitivo y hasta vacío, pero al paso de esos mismos años, el empeño que puse en mis estudios, los largos meses que pasé lejos de La Habana, cortando cañas para la gran zafra azucarera, que no resultó ser tan grande como se esperaba, y no nos libró el subdesarrollo y, sobre todo, la llegada de otra mujer, mi mujer. Me ayudaron a aliviar aquel recuerdo que nunca pude matar del todo y que guardé en el cofre cerrado de las más dolorosas nostalgias. La señora que ahora me daba el estilo dramático y despechado de la que alguna vez fuera la dama triste del bolero y animara las noches perdidas de la gruta, tenía 60 años, algunas libras de más, un poco menos de su voz gruesa de entonces y el pelo de un rubio más exagerado, cayéndole ya sin furia sobre la cara. Sin embargo, dueña de sus posibilidades, el espectro de la mujer que una vez me había enloquecido todavía conservaba una fascinante comunicación con sus canciones, siempre susurradas, como dichas al odio, con aquel sentimiento interior que también sabía expresar Violeta del Río. El hombre que ahora lo escuchaba, con casi 50 años a cuestas, estaba muy lejos del joven católico y provinciano de otros tiempos, ya que él era un escéptico fundamentalista, al menos se creía a salvo de aquella empecinada capacidad de seducción, férreamente enclaustrada en el pasado, pero comprendió de inmediato que estaba equivocado. Con las manos sudorosas, como 30 años atrás, di una carta blanca a la roca y lo terminé justo con la última canción de Violeta del Río, y de inmediato me puse de pie y salí a la calle sintiendo que no existía en el mundo suficiente oxígeno para mis pulmones. Sin entender qué me podía pasar, mi hermana y mi cuñado me preguntaron si quería ir a otro sitio y yo les respondí lo único que me pareció coherente: quiero irme. Esa madrugada, mientras fumaba en el patio de la casa de mi hermana, aprendí que recuerdo experiencias que resultan insobornables y que ni la distancia ni el tiempo son capaces de matar. Pero también comprendí que 30 años son muchos años y que volver atrás no solo es imposible, sino que intentarlo puede resultar perverso. Los recuerdos deben ser recuerdos y cualquier empeño para hacerlo salir de su refugio suele ser devastador y frustrante. Pero ahora, mientras escucho un bolero cantando por Bola de Nieve y observo otra vez la foto de Violeta del Río, recibo desde mi memoria de seducción y me alivio pensando. Recibo desde mi memoria su invencible capacidad de fascinación, su inagotable poder de seducción, y me alivio pensando que el destino tan perseverante de toda esta historia no fue tan cruel conmigo como siempre había creído. Al menos yo tuve la posibilidad de disfrutar 9 noches de placer con Violeta del Río, de sentir en mi alma, en mi piel, que vivía dentro de un caliente bolero de amor, y esa parte de mi vida nadie me lo puede clausurar. Fin de la historia. Espero que les haya gustado esta lectura literal. Vamos a seguir así. Esta es la nueva idea que tengo: mostrar mi rostro con nuevos libros. Y bueno,
Espero que les haya gustado esta lectura, mis lectores y lectoras. Recordar dar like, suscríbanse al canal para más lectores como esta. Y nos vemos hasta la próxima lectura, mis lectores y lectoras. Chao.